Bien, perfecto. Esta materia, chicos, Sí. bien, esta materia tiene una, bueno, como recién acabamos de decir, tiene una carga horaria de dos veces por semana, ¿sí? Los martes a la noche y los viernes a la noche. Donde los martes a la noche vamos a ver la teoría con algunos ejemplos, ¿sí? Y algunos ejercicios también. Y los viernes, ustedes con Leonardo van a ver 100% de la práctica. Obviamente, seguramente Leonardo va a acompañar esa práctica con, si es necesario, con un poco más de teoría para que ustedes entiendan de qué va o cómo encarar, por ejemplo, un determinado ejercicio. Esta materia tiene un repo, ¿sí? Es un GitHub, que es el repo oficial de la materia. Todas las comisiones, tanto turno mañana, como turno tarde, como turno noche, vamos a trabajar sobre este repo, ¿sí? Porque todo tiene que estar sincronizado. Todas las comisiones van a estar sincronizadas, ¿sí? ¿Qué significa sincronizada? De que, por ejemplo, tanto turno mañana como turno tarde y turno noche, clase tras clase se van a ir viendo todos los temas de la materia en un determinado orden, que ahora les voy a decir. Obviamente que pueden haber desfasajes en cuanto, por ejemplo, a bueno, feriados, paros, otros factores que pueden llegar a haber, pero generalmente siempre como que vamos acompasados, ¿sí? En cada uno de los temas que se van a ir impartiendo durante el cuatrimestre. Este es el link que ustedes ya lo tienen desde el campus, el link al repo oficial de la materia. Acá va a estar todo el contenido de la materia. Empezamos con el README. Programación con objetos 1, los docentes de la materia. ¿Sí? Dale, Pablo, dale un ¿Me poquito de escuchan? zoom, Ok. que se ve muy chiquitito. ¿Para qué? Yo no, Pablo, habla Roberto, no veo yo tu pantalla, ¿eh? ¿No estás viendo la pantalla? Yo sí, yo veo bien. No sé. Chiquitito, pero ahora se ve bárbaro, pero sí se No, ve. yo directamente Está no. compartiendo. Debe ser problema. ¿Solo Roberto no ve la pantalla? ¿El resto lo ven, chicos? Sí, 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 se ve. se ve, se ve. ¿Se ve? Todo lo ven, Roberto. Así Bueno, que ahí, chequea a ver qué está Chequea a pasando. ver qué está pasando. debe Porque ser mi computadora entonces. sí, todo el mundo está viendo la pantalla. Está bien, está bien. Bueno, no sé qué pasará. Bueno, Bueno, la materia entonces, programación con objetos 1, los docentes, Pablo Pandolfo, Leonardo Blausig, Roberto Guglielmino, ¿sí? Los docentes, los profesores de la materia, y los auxiliares, ayudantes, Dante Mendoza, que va a estar acompañando a Roberto, y Leandro Politano, que me va a estar acompañando a mí los martes a la noche. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Todas las materias tienen un objetivo, una fundamentación. El objetivo de esta materia es, como dice acá, construir modelos de problemas utilizando correctamente los fundamentos del paradigma orientado a objetos. Esta materia, programación con objetos 1, es el primer nivel a empezar a ver y a entender los conceptos del paradigma. Después ustedes tienen otro nivel de programación con objetos, dos niveles más en realidad, programación con objetos 2 y programación con objetos 3, y a su vez tienen también otras materias donde siempre van a estar trabajando con el paradigma. Es decir que a partir de esta materia, ¿sí? Se abren se empieza el camino hacia los objetos, hacia este nuevo paradigma, donde está bueno y es aconsejable que ustedes vayan entendiendo cada uno de estos conceptos porque lo van a ir trabajando y lo van a ir aplicando en el resto de las materias a lo largo de su carrera.
¿Y qué me refiero a estas características? Me refiero, bueno, a lo que es el objeto en sí, cómo los objetos envían mensajes, ¿sí? Cómo los objetos encapsulan los datos y su comportamiento, el polimorfismo y la herencia, que obviamente que a medida que avancemos en el cuatrimestre, vamos a ir viendo el concepto, ejemplos, ejercicios, e ir tratando cada una de estas características. Por supuesto que, además de construir estos modelos, o sea, se va a presentar el problema y ustedes van a tener que dar solución a ese problema mediante los fundamentos, mediante el paradigma, ¿no?, de los objetos. Por lo tanto, el segundo objetivo que cae acá es justamente desarrollar programas, ¿no? Implementar, escribir programas orientados a objetos, donde vamos a ver que en esos programas van a estar los objetos que van a estar interactuando entre sí, enviándose mensajes con el objetivo de poder dar solución a un determinado problema. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo claro. Genial. ¿Cuál es el programa de la materia? El programa de la materia consta de 9 unidades. La estamos viendo acá, en pantalla. Tenemos la unidad número 1, que es Introducción a la materia. Esta unidad número 1 la vamos a ver hoy, que en realidad es básicamente, bueno, ¿qué es la programación? ¿Qué es un programa? O sea, conceptos que seguramente vamos a repasar porque los vieron ustedes en la materia anterior, que es algoritmos y estructura de datos. Luego, ¿por qué dice acá Python y Java? Porque en realidad tanto Python como Java son dos lenguajes de programación orientados a objetos, donde ustedes pueden elegir cuál de los dos lenguajes quieren implementar soluciones a los problemas, ¿no? Si quiero, por ejemplo, ir por Python, bueno, voy por Python. Quien quiere ir por Java, va por Java. El tema es que nosotros, en la cursada, ¿sí?, siempre como que vamos a ir explicando sobre Python. Alguna que otra vez podemos explicar con sintaxis de Java. Si ustedes eligen Java, nosotros no somos especialistas también en Java, porque venimos dando Java durante muchos años. Obviamente que podemos dar soporte a las preguntas que ustedes tengan sobre Java, pero los ejemplos y el tema de los ejercicios, un buen porcentaje de las clases vamos a estar trabajando con Python. ¿Me siguen, chicos? ¿Por qué Python? Porque es un lenguaje minimalista, porque es un lenguaje simple, menos verboso que Java. Bueno, tiene una serie de características que hace que enseñemos, ¿sí?, el paradigma orientado a objetos con este lenguaje. Que en realidad nosotros no nos atamos, o sea, ponemos estos dos lenguajes para que ustedes elijan, pero no nos atamos a ningún lenguaje de programación, a ninguno de los dos. Porque hoy están estos lenguajes, hay también otros lenguajes, pero acá el core de la materia, ¿sí?, el core de la materia es el paradigma orientado a objetos. ¿Se entiende? Obviamente que necesitamos de lenguajes de programación orientados a objetos para implementar las características del paradigma. Pero esta materia no pretende ser una academia, ¿sí?, o un instituto donde ustedes vienen acá a aprender Python o a aprender Java. No pasa por ahí la materia. Estos lenguajes son lenguajes que hoy están, mañana pueden ser otros lenguajes, pero el paradigma siempre va a ser el orientado a objetos. ¿Se entiende a lo que voy? O el foco de esto. Es el core. El core es el paradigma orientado a objetos.
Mañana puede salir el lenguaje Pepito, y bueno, el lenguaje Pepito es orientado a objetos, venimos y lo ponemos acá. El core es el paradigma. ¿Sí, chicos? Obviamente que necesitamos el lenguaje para poder implementar las características. Bueno, ustedes acá, por lo menos en el año 2025, ustedes van a poder elegir tanto o Python como Java. ¿Alguna pregunta? Obvio que vamos a empezar de cero, ¿no? O sea, de cero con Python, de cero también acá los que vayan por Java. Todo empieza de cero. Si Para que querés ustedes, poner, Pablo, si querés ponerles en la página el índice TIOBE para que vean los rankings de los lenguajes. dale. Para que vean que le estamos dando los top of the top. No, por el TIOBE nomás lo encuentro. El de agosto. Es nuevito, nuevito. Miren. Bueno, acá está el español, chicos. Por eso Python. Vamos para el inglés. Ahí está. Python. ¿Sí? Python, fíjese que ocupa el primer puesto. Y sigue subiendo. No solo ocupa el primer puesto, sino que fíjese, 26% tiene de rating. A comparación del segundo lugar, que tiene 9.18. ¿Lo están viendo? Prácticamente es el triple, ¿no? 9, 18, 27, pero sí. Más o menos el triple de C++ a Python. Java está en el cuarto Claro. lugar. Hace unos años estaba mucho más cerca. Tal cual. C++ también es un lenguaje de programación orientado a objetos. Esta materia, por ejemplo, no se puede dar con el lenguaje C, porque C no es un lenguaje orientado a objetos. No podríamos implementar las características del paradigma, ¿se entiende? Tampoco podríamos con Fortran, tampoco podríamos con... Bueno, R sí es orientado... También acá aparece otra clasificación que tiene que ver con lenguajes orientados a objetos y lenguajes basados en objetos. Es otra clasificación y todas esas clasificaciones de los lenguajes de programación, ustedes la van a ver en quinto año en una materia que se llama Paradigmas de la Programación para la licenciatura y conmigo en la materia Taller de Lenguajes en segundo año de la Tecnicatura. Hasta acá, chicos. Acá yo, ¿sabes qué? No coincido con Tiobe, Leonardo. ¿Por? No coincido acá en Tiobe cuando pone SQL, porque SQL no es un lenguaje de programación. Bueno, está PHP por ahí también. Bueno, pero digamos, hay gente que me pregunta si HTML es un lenguaje. Ni HTML, ni SQL, son lenguajes de dominio específico, son DSLs. Para que el lenguaje sea un lenguaje de programación, tiene que tener ciertas características que ese lenguaje sea de programación. ¿Está bien? Pero SQL no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de consulta muy específico para las bases de datos. También está MATLAB, que yo no sé si es un lenguaje de programación. Sí, también como que huelo raro ahí. Se usará mucho, pero qué sé yo. Pero bueno, Rust se quedó muy atrás. Perdón. ¿Viste Rust? Que venía como a reemplazar a C porque es muy eficiente y muy moderno, pero es muy difícil de aprender. Y Go, en cambio, está subiendo a velocidades astronómicas. Vos en la UNTREF estás con Go, ¿verdad? Sí, ahora estaba repasando precisamente porque la Bien. semana que viene arrancamos y hace 2 años que no hago nada en Go. Pero me encanta. A otros docentes lo detestan, a mí me encanta Go. No es orientado a objetos porque no tiene herencia, pero podés hacer objetos y hacer estructuras con métodos asociados y entonces es como que fueran objetos, pero no hay herencia, hay interfaces, pero el concepto es distinto.
Lo que está muy, muy orientado, muy optimizado para multitarea. Ah, ok. Y para La concurrencia. Claro, para concurrencia, está a pleno con eso. Y es bastante, usa puntero de manera directa, no como C, y tiene garbage collector, o sea que la asignación de memoria es dinámica, o sea, a mí me gusta mucho. Genial. Pero, y aparte está subiendo un montón, no es tan difícil de aprender, si uno sabe C, Go, lo aprendes muy rápido, o sea, el secreto es, si ustedes aprendieron bien C y se acuerdan de C, todo lo que viene atrás es más fácil de aprender que el camino inverso, que es saber empezar con Python y después pasar a C es mucho más duro. Tal cual. Pero bueno, sabiendo C, Java, Python, Go, todos esos salen fácil. Yo, por ejemplo, en la especialización en ciencia de datos, estamos con Python y estamos con R. Y en la Universidad Nacional de Burlingame se aprende con Kotlin a programar. Así que bueno, cada universidad, chicos, cada materia elige su lenguaje. Nosotros elegimos Python. ¿Sí? Ya ven por qué. Acá les justificamos el por qué. No les estamos enseñando o llevando por un camino equivocado. El mundo entero va por ahí. Tal cual. Así que siéntanse que van por el camino correcto. Tal cual. Ahora vamos a ver las características. Más vendido no podemos. No, tal cual. Ahora vamos a ver las características. Venderle más la materia. Características del lenguaje vamos a ver, y vamos a ver también los campos de aplicación del lenguaje, que es hiper variado, ¿no? Bueno, muy bien. Encapsulamiento, herencia, polimorfismo, vamos a ver colecciones, vamos a ver excepciones, vamos a ver archivos. Archivos, esto lo habíamos hablado también con los docentes de la materia, porque archivos en realidad también, si bien está acá en la unidad número 7, ¿sí? Archivos ya vamos a empezar en la clase número 2, en la clase número 3, ya a empezar a leer archivos, empezar a obtener los datos de los archivos y empezar a trabajar con datos reales, ¿sí? Que de alguna forma u otra es como que nos vamos a sentir más motivados. Pues generalmente, ¿qué pasa acá? Acá pasa de que uno, y de hecho lo van a ver ustedes en los ejercicios, ¿no? Que estos son ejercicios de juguete. ¿Ejercicio de juguete? ¿Qué significa un ejercicio de juguete? Un ejercicio de juguete es un ejercicio en el cual se ejercita sobre un determinado concepto, una determinada característica. ¿Por qué? Porque si uno quiere salir del juguete para hacer algo real, y hacer algo real no lleva 1 hora, 2 horas, llevan días, semanas, meses, años, lleva tiempo, ¿sí? Ahora, podemos, ¿sí? Hacer algo intermedio entre el juguete y lo real, trabajando con datos, dataset, ¿sí? Con datos en serio, ¿sí? No sé, podemos agarrar un dataset que tiene que ver con los árboles plantados en la ciudad de Buenos Aires, trabajar con datos de los genomas, datos de la bioinformática, datos biológicos, bueno, datos que sean reales para poder de alguna forma estar, por lo menos, sentirnos que estamos trabajando con la realidad y no tanto con el juguete. No sé si se entiende el enfoque, ¿no? Así que bueno, por eso archivos, ya a partir de la clase número 2 o la clase número 3, ya empecemos a leer datos de los archivos, empecemos a bajar de los datasets, o sea, hay muchas páginas, muchos sitios, ¿sí? Que nos ofrecen datasets reales, por ejemplo, no sé, bueno, yo después les voy a pasar, pero tengo varias URL, ¿no? De sitios de la provincia
datos de la provincia de Buenos Aires, datos nacionales, etc. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver también genericidad para hacer códigos que sean independientes de los tipos de datos. Y vamos a ver decoradores y anotaciones que de alguna forma están alentando a lo que sería una programación declarativa. Bueno, chicos, este va a ser nuestro programa, ¿no? 9 unidades con sus ejercicios, ¿sí? Esto fue pensado en su momento y siempre como que estamos trabajando en esta repo para que la presentación sea lo más simple y más amigable posible para ustedes y que sea, por supuesto, que sea, digamos, que vaya, digamos, de algo de lo simple hacia lo avanzado, ¿no? Eso también es fundamental, porque a veces en otras materias o en otras carreras es como que uno ve lo avanzado, como que no hay un orden, ¿sí? Gradual del conocimiento. Y acá es importante, ¿no? Es importante de que empecemos trabajando con pequeñas piezas, ¿sí? Con pequeñas lógicas, pequeños programitas, e ir sumando a eso pequeño, ir sumando e ir aumentando la complejidad, ¿sí? Para que se vaya viendo justamente la gradualidad del conocimiento. Bibliografías, los que van por Java, acá tienen URL, tienen el libro Datel and Datel. Los que van por Python, acá tienen la URL de Python. El libro de Python, que este librito está genial, no sé si lo conocen. Vamos a abrirlo. Porque, no sé si lo leíste vos, Leo, pero la verdad que es bastante amigable y bastante simple de leer, ¿no? Sí, para lo sencillo. Cuando tenés un problemita más complicado, no hay nada. Muy bien. Pero para arrancar Para arrancar está. Sí, Está muy bien. Es excelente, sí. Ah, ¿también, Roberto, lo viste? Sí, el año pasado empecé a verlo, sí, muy bueno. Sí, muy bueno. Está muy simple, muy excelente. legible. Bueno, muy bien. El cronograma tentativo de la materia. ¿Por qué decimos tentativo? Y porque, como les dije, puede haber factores que podrían llegar a alterar este cronograma, pero generalmente lo cumplimos. Tanto Leonardo como Roberto siempre cumplimos el cronograma. Acá, fíjense que está cada fila es una semana. La semana de esta semana, la del 11 del 8, porque se tomó el lunes como referencia. Bueno, presentación de la materia, nos presentamos los docentes e introducción a la materia. La semana que viene también introducción y así cada uno de los temas hasta llegar al parcial. ¿Cuándo es el parcial? Estamos hablando de la 9ª semana. Seguramente, bueno, en esa semana del 6 de octubre, la primera semana de octubre, todas las comisiones van a estar evaluando. Luego vienen otros contenidos y en la semana 14 hacemos el segundo parcial. En la semana siguiente, los recuperatorios. Recuerden que a partir de el primer cuatrimestre de este año, esta materia se hizo promocional. Siempre la materia era con final, bueno, ahí con Leonardo, sobre todo con Leonardo, como que estuvimos ahí trabajando y hablando con las autoridades y justificando, esta materia la hicimos promocional. Es decir, que ahora vamos a ver cuáles son los criterios para poder promocionar la materia, ¿no? Pero bueno, existen recuperatorios. Se puede recuperar el primer parcial, se puede recuperar también el segundo parcial. Pero ambos recuperatorios tienen que ser
el mismo día, en la misma hora que alguien podría estar recuperando el primer parcial, ¿se entiende? O sea, ustedes, ya sea un martes o un viernes, de 18 a 20:30, quien tenga que rendir solo un parcial, tiene de 18 a 20:30. Si tienen que rendir los dos parciales, de 18 a 20:30. O sea, ese es el tiempo que se les da, ya sea para rendir un parcial o los dos parciales. Y en la última semana es el cierre de cursada, donde ahí cerramos, todos los docentes de la materia, cerramos el cuatrimestre registrando todas las notas en el SHU. Criterios de evaluación. Obviamente que está la regularidad y está la promoción. Vamos a hablar de la regularidad. En la regularidad, tanto en la regularidad como en la promoción, se van a tomar 2 exámenes parciales. Los exámenes parciales tienen que ser teóricos prácticos, ¿sí? ¿Por qué teóricos prácticos y no solo prácticos? Porque acá no sabemos si en realidad también va a haber gente que se promocione. Y la gente que promociona no puede promocionar solo con lo práctico. Entonces, los exámenes van a ser teóricos, prácticos. Bueno, acá dice en papel, bueno, esto en realidad es para después verlo. Sobre todo esta materia que es virtual, bueno, ahí lo tenemos que charlar con Leo, sobre todo porque a la noche tenemos la virtualidad, ¿no? Claro, pero estimo que los parciales los tenemos que hacer presencial. Sí, vamos a tener que ir a Los parciales van a ser presenciales. Sí, vamos a tener que ir a sede. Así que ténganlo en cuenta. Prontito les vamos a decir si va a caer el martes o viernes. Así ya definimos la fecha y ustedes se organizan bien. Y en papel. Sí, así que tienen que entrenar. Esta materia se entrena, no se estudia. Se entrena. No se puede leer, hay que entrenar. Quemarse los deditos escribiendo en el teclado. Sí, pero que no se quemen mucho los dedos, porque si no, después ¿cómo van a hacer para escribir? Y bueno, pero hay que callito, tienen que hacer callito y gastar las teclas de tanto código que van a escribir. Y si no, fracasan, así de fácil. No hay alternativa. O sea, si lo hacen bien. A ver, yo me río, Leo, pero en realidad nosotros, con Roberto también, nosotros después de dar, no sé, más de 25 años de clases, vemos que esta materia y materias que son de programación, es necesario que se ejercite. Sin ejercitación no se entiende la materia. ¿Sí? Es fundamental eso. Hay que ejercitarse, chicos. Yo les hago una analogía. Yo me gusta andar en bici y me voy a correr por lo menos 2 carreras al año a Córdoba y a Tandil. Y son más o menos 90 kilómetros por la montaña. Yo por más que me lea manuales, mire videos, siga a los youtubers de moda, etcétera, etcétera, si yo no entreno muchas horas por día, voy a morir ahí, voy a quedar reventado. No hay caso. No queremos que muera. Hay que entrenar, o sea, para poder presentarse y aprobar la materia, y además aprenderla, porque la gracia es que la aprenda. Hay que entrenar. ¿Y cómo se entrena? Programando. No se puede aprender a programar sin programar. No hay manera. No hay manera de que eso pase. Y yo voy a sumar a lo que estás diciendo, el hecho de que, está bien, voy a decir, bueno, hay que entrenarse, pero no entrenarse las 2 últimas semanas antes de claro, obvio. Obvio. El entrenamiento tiene que ser gradual, o sea, de todos los días o de veces por semana, lo que sea, pero tiene que ir en forma gradual. Y a eso que ustedes van entrenando, van ejercitándose, le van sumando más cosas. ¿Se entiende? Y todo lo que no se entiende, se pregunta. Y si en sus casas ustedes están haciendo ejercicios y no les sale, vienen y nos preguntan. ¿Sí? Quizás estaría bueno, antes de preguntarnos, nosotros también le vamos a dar las herramientas como para que sepan preguntar en internet,
y que Internet le dé también la respuesta, la web que le dé la respuesta a esas preguntas. Lo que pasa es que ahí uno tiene que discernir, ¿no? Eso también está bueno, discernir qué es lo que me conviene, ¿sí? Porque Internet obviamente le va a dar un montón de respuestas. Bueno, ¿qué es lo que me conviene? Bien, entonces, exámenes teóricos prácticos en papel, con nota mayor o igual que 4 y menor o igual que 6. Estamos hablando de la regularidad. 80% de asistencia, fundamental, chicos, la asistencia. La asistencia, nosotros ahora, acá tengo preparada la lista, para que antes del recreo tomemos lista. Fundamental, la asistencia. Y, obviamente, 2 recuperatorios teóricos prácticos. En el caso de que ustedes regularicen la materia, entonces van a poder acceder al final, donde tienen sus fechas para escribirse y ahí harían ustedes el final de la materia, ¿no? El examen final. Aquellos alumnos que tanto en el primer parcial como en el segundo parcial se sacan nota mayor o igual que 7, con una asistencia del 80%, ¿sí? Irían ya camino a la promoción. Ahora, también ustedes podrían llegar o sea, pongámosle que el primer parcial me va mal. Pablo, Sí. hay una pregunta acá en el chat. Decime, a ver. ¿Cómo se toma el presente? Si vas a decir el nombre por micrófono y dicen presente. Sí, antes del recreo, ahora el recreo lo vamos a hacer entre 20 y 20 y 20 y 30. Yo voy a ir nombrando a cada uno de ustedes, que los tengo acá en el Excel ya. De hecho, Leo, también te voy a compartir este Excel. Compartime ese y así Sí. tomo para el viernes. Y para así el viernes lo tomás. Y acá fíjate, ya está todo preparado, porque está preparada la nota del parcial 1, la nota del parcial 2, el recuperatorio 1, el recuperatorio 2, la condición, si quedaron promocionados, libres o regulares, y el presente en cada una de las fechas. Hasta inclusive tengo acá arriba, como recordatorio, los temas en cada una de esas semanas. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. En el caso de que hayan desaprobado algún parcial, entonces pueden recuperar. La nota del recuperatorio reemplaza la nota del parcial. ¿Me siguen? Nota del recuperatorio reemplaza la del parcial. La nota final va a ser el promedio de ambas notas, ya sea con parciales o recuperatorios con notas mayores o iguales que 7. Estos son los criterios para promocionar, chicos. ¿Alguna pregunta? Que no son criterios de la materia, son criterios de la universidad. Yo, profe, pregunta, Diga. si vamos a recuperatorio de un parcial y en la anterior tenemos 7 y en el recuperatorio sacamos 7 del que recuperamos, ¿se promociona o se va a final? ¿Cómo? ¿Primer parcial que te sacaste? 7, el segundo lo desaprobé y en el recuperatorio saco 7. Promocionás. ¿Se promociona? Sí, promocionás. Está bien. O sea, el recuperatorio se puede promocionar. Sí, porque la nota del recuperatorio reemplaza la nota del parcial. Listo. Perfecto, gracias. Profe, Diga. si se desaprueban los 2 parciales, ¿se pueden recuperar los 2? Sí. Genial. Muchas gracias. Sí, acá está. Hay recuperatorios, dice. Recuperatorios del primer parcial y o del segundo parcial. Obviamente que sea recuperatorio del primer parcial y segundo parcial sería un integrador. Ahí también preguntaron si los parciales lo pueden hacer con cualquiera de los 2 lenguajes. Pueden hacerlo con Java o Python, pero no pueden hacerlo ni con
jabón ni con nada raro, ni con piba. Es en Python o en Java. Y siempre dentro de la metodología y contenidos de la materia. No pueden usar cosas que estén fuera del alcance del curso, o metodologías, o ambientes, o cosas que no son de la materia, que no hayamos dado en la materia. Tal cual. Pero si eligen dar, es una consigna práctica, un problema orientado a objetos, lo pueden encarar haciendo clases en Java o en Python y está bien. Ahora, las preguntas igual siempre van a ser, la parte teórica siempre suele ser independiente del lenguaje. La parte teórica siempre es conceptual, así que se responde en base a conceptos del paradigma y no tanto de Java, o de Java o de Python. Tal Del cual. lenguaje. Sí, tal cual. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Está bueno que las preguntas las hagan por Acá alguien dice, micrófono. Con y micrófono. alguien dice no tiene micrófono. Si no tiene micrófono, pueden usar el celular, o sea, ingresan al Meet en modo complemento y usan el celular como micrófono. Así que no hay excusa. Profe, consulta. Las Diga. clases se van a hacer todas en base a Python. Si bien podemos usar cualquiera de los dos, Al vas a basar en principio, Python. Al principio, por simplicidad y por tener acceso rápido a tipos de datos y a archivos, sobre todo, vamos a arrancar todo con Python. Después, en la segunda parte, que vemos colecciones, donde ahí son bastante diferentes la manera de usar algunas cosas, ahí vamos a trabajar con los dos, tal vez. Veamos las colecciones con los dos lenguajes, para que aprendan todo, digamos. Pero la primera parte, que es muy similar en los dos, sobre todo que están enfocadas al concepto, puede ser cualquiera de los dos, pero vamos a encararla más bien por el lado de Python, porque tenemos todo armadito para que ustedes programen muy, muy fácil en la plataforma que les vamos a presentar en un rato. Ok, gracias. Y yo aprovecho para despedirme por un rato, porque van a ver que salgo y no es que me estoy escapando, porque tengo otra reunión, así que vuelvo en un ratito, chicos. Dale, Así que Leo. los dejo en las excelentes manos de Pablo y de Roberto. Dale, Un rato gracias, vuelvo. Leo. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Leo. luego. Bueno, muy bien. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? ¿Estamos Profe, todos bien? ¿el Diga. parcial es 100% entonces en papel? El parcial es en papel. O- Es en papel porque o sea, a veces quizás la máquina no ande o haya problemas o papel. ¿Se puede tener algún resumen o algo o nada? Eso lo vemos después, pero no. Ah, ok. ¿Por qué? No. Pues, por ejemplo, en algoritmo teníamos como distintos resúmenes así de distintos códigos, no sé, comparación de caracteres, tal, Plantillas la para biblioteca, claro. preparado el examen. No hace falta acá. No hace falta, porque, a ver, en realidad hacer el papel, no vamos a estar corrigiendo el punto y coma o, no sé, el operador, no, a ese nivel no. Nosotros corregimos Ah, ok. a nivel paradigma. ¿Cómo están dando respuesta, ¿sí?, a un problema con el paradigma? El paradigma no se ata a ningún lenguaje de programación, así que tampoco vamos a ser tan quisquillosos con el tema de la sintaxis o la semántica. Acá lo importante es la lógica que ustedes manejan haciendo uso de las características del paradigma. ¿Alguna otra pregunta más? Profe, ¿cuánto tiempo de parcial dijo que teníamos para De realizarlo? 18 a 20:30. Ah, listo. Dale. Y hay otra pregunta también en el chat. Dice Ignacio Herrera si los trabajos prácticos se entregan semanalmente o si solo se va a usar de guía. No son trabajos prácticos obligatorios. Estos son trabajos prácticos a nivel, ustedes hacen. ¿Sí? No es que tienen que entregarlos y nosotros los tenemos que corregir. No. Son son guías de ejercicios. No son trabajos prácticos obligatorios. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, empezamos entonces con la materia. Muy bien. Vamos a hacer clic acá en introducción. Esta introducción es como un repaso, ¿sí? Un repaso de conceptos fundamentales que tiene que ver con la primera pregunta, ¿qué es la programación? Y acá nosotros vemos esta imagen donde lo que tenemos es un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo, ustedes saben que es una secuencia de pasos y en esa secuencia, ¿no? Implícitamente está el concepto de pasos ordenados lógicamente, cuyo objetivo es resolver un problema, ¿sí? Ahora, una vez que yo tengo ese algoritmo que puede estar representado mediante un diagrama de flujo o puede ser un pseudocódigo, que es un modelo en el cual vamos a pasar a otro modelo, que es el modelo del programa, mediante el proceso de codificación. Es decir, que vamos a transformar ese algoritmo en un programa. Para transformar ese algoritmo en un programa, necesitamos, obviamente, de un lenguaje de programación que nos brinde una sintaxis y una semántica para poder hacer esa codificación, para poder llevar a cabo ese proceso de transformación. ¿Me siguen, chicos? Una vez que tenemos entonces ese programa seguramente va a hacer uso de datos que podemos obtener de una base de datos, podemos obtenerlo de un archivo, podemos obtenerlo, no sé, mediante una API, ¿sí? Obtener datos y con esos datos poder dar solución, porque el objetivo siempre es dar solución a un problema. Entonces, acá dice que la programación es el proceso de codificar un algoritmo. Y para eso necesitamos de un lenguaje de programación. Como decíamos, ¿no? Acá que decía Leo, ¿no? El tema de la práctica. Dice, es una habilidad que se adquiere mejor con la práctica. Por más que me lea 200.000 libros, si no tengo la práctica, no tengo el entrenamiento, no voy a poder ser un buen programador. ¿Se entiende? Por eso está bueno que los docentes también, que enseñen programación, como que, y bueno, acá tenemos, tenemos los docentes de la materia que tienen una experiencia impresionante. Estamos hablando de más de 20 años dando clases y con muchos años también de estar trabajando en la industria del software. Y eso está bueno, ¿no? Que así sea, ¿no? No somos los docentes de esta materia, y esto está bueno que se diga, no somos docentes de libritos. No es que nos leímos un librito y venimos a recitar un libro. No, no. Acá tenemos la experiencia y acá siempre va a estar en juego la experiencia, ¿no? La experiencia que cada uno de nosotros tenemos y que podemos brindar en esta materia. ¿Cuáles son las ramas de la programación? Bueno, con la rama de la programación yo puedo hacer desarrollo web. Ustedes seguramente van a tener materias que van a permitir hacer programación web. De hecho, la tecnicatura, yo doy la materia programación web 2. Lean Politano, que hoy no vino, pero seguramente el martes que viene ya va a estar con nosotros. Él da programación web 3. O sea, programar, ¿sí? Hacer aplicaciones, desarrollar aplicaciones en la web. Aplicaciones web. También desarrollo móvil, desarrollo mobile. También desarrollar videojuegos. Hacer desarrollos
en el área de seguridad informática. Tanto Leandro como yo, que trabajamos en el ARCA, y que venimos también de tener muchos años de haber trabajado en el Ministerio de Economía, somos especialistas en QA Automation, en todo lo que tiene que ver con pruebas automáticas. Por eso también esta materia no solo es desarrollar, o no va a estar basado en desarrollar una aplicación o un programa, sino que también vamos a desarrollar el programa que pruebe al programa que ustedes han desarrollado. ¿Se entiende? Hacer pruebas unitarias, hacer verificaciones de que el programa que ustedes han desarrollado funciona correctamente. Y eso mediante lo que son las pruebas automáticas. Llevar a cabo procesos automáticos también es una rama de la programación. Bueno, ahora inteligencia artificial y ciencia de datos, que son las ramas hoy por hoy de gran auge, ¿sí? Y muy demandadas también en el mercado laboral. La programación, obviamente, que también está en estas ramas. No sé si alguno de ustedes conoce alguna otra rama que podríamos llegar a agregar acá en esta lista. ¿No? ¿Nadie conoce alguna otra rama? Lo que es testeo estaría en el En QA, ¿verdad? QA Automation, tal cual, testeo. Pruebas automáticas. Software industrial. ¿Cómo? Software industrial. Software industrial, sí, también. Podría ser. Programación de redes también. Programación de redes. Ciberseguridad. Ciberseguridad, bueno, sí, acá es seguridad informática, ciberseguridad. ¿Sí, chicos? Ramas de la informática donde está también la programación está metida, ¿no? Se necesita de programar. ¿Qué hace un programador? ¿Qué van a hacer ustedes? O sea, ustedes saben que no sé si ustedes ya están trabajando en la industria del software o en la industria informática. ¿Alguien de ustedes trabaja ya en informática? Empiezo como a preguntar, ¿no? Yo sí. Bien, ¿y qué haces en el Bien. área? Gestión de accesos en el área de SAP. Ah, estás trabajando con SAP, perfecto. ¿Qué más del lado funcional? Más del lado de gestión de accesos, roles, permisos, perfiles de usuarios. De configuración. Sí. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, yo también, profe, en IPF. ¿En IPF? ¿Qué haces en IPF? Líder técnico de IA y data. ¿De datos? Sí. Bien. ¿Y programás? Sí, me he tomado en el código. Antes era más, pero bueno, ahora bueno, para ser líder ya no tanto. ¿Y en qué lenguaje programás? En Python. En Python. Genial. O sea que esta materia seguramente no... Le vas a sacar provecho, primero le vas a sacar provecho y no te va a ser quizás tan... Tan pesada, no, olvídate. Pesada. Pero sí, la teoría o parte de experiencia me va a servir muchísimo. Perfecto. Bueno, muy bien, chicos. Generalmente el primer trabajo, que esto también lo dijo Matías, ¿no? Dijo, bueno, yo ya soy líder, pero el primer trabajo que generalmente uno acepta, ya sea en una empresa, en la industria, ¿sí? Tiene que ver con la programación. Tiene que ver con, bueno, voy a programar o voy a testear también, ¿sí? Son como dos perfiles que, primero, que las empresas son demandados por las empresas, ¿sí? Y que generalmente uno entra
a la ciencia, ¿no? A la informática, a lo laboral de la informática, con estos roles. Ahora, ¿qué hace un programador? Como dice acá, dice, crear soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades de los usuarios. ¿Sí? Y crear soluciones tecnológicas pasa por una serie de fases. Primero, el hecho de diseñar, ¿sí? de diseñar e implementar, desarrollar una solución, testearla, o sea, probar que ese software no tenga errores y que satisfaga esas necesidades. Y también, bueno, hacer diagnósticos y arreglos de errores mediante la fase de depuración. ¿Sí? Serían como las 3 fases, ¿sí? Y las 3 actividades que un programador debería hacer, ¿no? Diseñar, testear y depurar. ¿Por qué? Porque lo que se espera de mi aplicación, lo que se espera de mi código, es que sea un código eficiente, robusto, legible y confiable. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa esto de eficiente, robusto, legible y confiable? Buenas prácticas que tengan que ver con el código limpio, con la calidad del software. Eficiencia tiene que ver con el hecho de que si el tiempo de respuesta de una aplicación sea aceptable, o sea, no está bueno que una aplicación tenga que esperar, no sé, 5 minutos para que me dé un resultado, ¿verdad? Que sea robusto, o sea, que en realidad no... Robusto con confiable van más o menos como de la mano, ¿no? Y que sea legible, que ese código no sea una ensalada de cosas o que sea ilegible, que nadie entienda. No. Está bueno que quien viene después de vos entienda lo que vos hiciste. Ya sea con documentación, ya sea con buenas prácticas de codificación, poniéndole nombres nombres significativos a las variables, a los métodos, ¿sí? Bueno, todo eso tiene que ver con la legibilidad. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Tú ven? Bueno, ¿qué es un algoritmo? Ya lo dijimos, ¿no? Ahí, ¿quién quería levantar la mano? No, profe, yo apreté sin querer. Bien. Por favor, los que tengan una pregunta, hablen, ¿eh? Abran el micrófono y pregunten nomás. Dice, ¿qué es un algoritmo? Dice, es una secuencia de pasos que resuelven un problema. Ya lo dijimos. Donde ese algoritmo debe ser preciso, ¿sí? Debe ser lo más... ¿Cuál sería otro sinónimo de preciso? ¿Alguien sabe? Algoritmo preciso. Exacto. Sí, preciso, exacto. Tiene que ser finito, es decir, que esa secuencia de pasos no puede ser infinita, tiene que ser contable, ¿no? Y tiene que ser legible, como venimos diciendo. Ese algoritmo se tiene que entender. ¿Tiene partes? Sí. Tiene la entrada del algoritmo, que son los datos. Tiene un proceso, que son las operaciones que se le van a hacer a esos datos para obtener como resultado para tener como salida un resultado. Yo ese algoritmo lo puedo representar mediante pseudocódigo, ¿sí? En un lenguaje natural, un lenguaje hablado y escrito por las personas, siguiendo obviamente determinadas reglas en cuanto a la escritura de ese pseudocódigo. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad nuestro lenguaje, nuestro idioma, ¿sí? El lenguaje natural, es susceptible de tener ambigüedades.
Y justamente ese sería el antónimo de preciso, ¿no? Un pseudocódigo, un pseudocódigo, un diagrama de flujo, un algoritmo, no debería de tener ambigüedades. El diagrama de flujo es justamente una representación gráfica mediante estas simbologías para poder también, a partir de ahí, hacer la transformación al código. En este caso es un código Java, donde, ¿qué está pasando acá? Se está declarando la variable área de tipo double, se está declarando la variable lado también de tipo double y asignando el valor 4.0. ¿Lo están viendo? Se está haciendo acá una operación lado por lado y le asignamos a la variable área. Y después mostramos en consola el área. El área que habría que ver el área de qué, ¿no? Pero es un área. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Yo tengo una dudita Diga. respecto Diga. porque yo ya había cursado esta materia hace un tiempo y nada, retomé recién ahora la carrera. Bien. Si mal no recuerdo, había ejercicios de diagramas de flujo, ¿puede ser en el parcial que te pedían? ¿O estoy delirando? No me acuerdo, la verdad. No, seguramente en los parciales trabaja acá dentro de lo que es esta materia, ¿sí? No son diagramas de flujo. Vos te estás refiriendo a diagramas de clase. Ah, tenés razón, sí. Ahora que lo decís. Donde el diagrama de clase es justamente esa representación gráfica de cómo queremos que sea, o cómo vemos a los objetos, o cómo los objetos se relacionan entre sí, y a partir de ahí podemos llevar a código. ¿Sí? Listo, gracias, profe. No, de nada. El diagrama de clases es un diagrama, una herramienta que forma parte de lo que es el UML. El UML es el lenguaje de modelado unificado, que sirve para diseñar, por eso es proceso de diseño, es fase de diseño, ¿sí? Una vez que está diseñado la solución, ahí recién hacemos la codificación, ya sea en Java o en Python, de ese diseño. Pero sí, es diagrama de clase. ¿Alguna pregunta, chicos, de esta imagen? ¿Nada? No. No. ¿Todo bien? ¿Cómo se resuelve un problema? Bueno, se diseña un algoritmo para el problema. Hay un problema, acá lo estamos viendo. Ese problema se diseña un algoritmo, se diseña una solución. Acá tenemos entonces, tenemos el problema, lo modelamos y tenemos nuestro algoritmo. Tenemos esa secuencia de pasos. Ahora, esa secuencia de pasos, ese algoritmo, se lo implementa mediante un lenguaje de programación para tener nuestro programa, ¿no? En este algoritmo, bueno, yo puedo hacer un análisis de eficiencia. Igual el análisis de eficiencia, ustedes lo van a ver en programación con objetos 2. El análisis de eficiencia tiene que ver con el hecho de decir si yo puedo tener un montón de algoritmos que resuelvan el problema. Ahora, ¿cuál es el mejor algoritmo? Estamos en un parcial. En ese parcial hay un problema. Cada uno va a resolver el problema. De todos los parciales, ¿sí? Yo puedo rankear todos esos parciales y decir, este parcial es el mejor parcial. ¿Por qué voy a decir que es el mejor parcial? Desde el punto de vista de la eficiencia, voy a decir que ese es el mejor parcial porque es el que consume menos recursos. Es decir, aquel en el cual consume menos memoria, ¿sí? Y también la respuesta, ¿sí? Te la brinda
en el menor tiempo. Bajo esos dos recursos computacionales, como es el espacio, en este caso la memoria, y el tiempo, que es el tiempo de ejecución, yo voy a poder determinar que ese algoritmo, ¿sí?, es un algoritmo eficiente. Ahora, para llevar a cabo los algoritmos, para poder diseñar un algoritmo, existen técnicas de diseño. Entre las técnicas de diseño podemos nombrar a dividir y conquistar, programación dinámica, ¿qué otra? Algoritmos greedy, también se los llama avaros, ¿sí? Existen diferentes técnicas de diseño, que esas técnicas de diseño seguramente también las van a ver en la materia programación con objetos 2. ¿Sí? Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre este gráfico? No, profe. ¿Todo bien? Cuando uno empieza a desarrollar, ¿no? Uno tiene diferentes tipos de entornos de trabajo. Está el desarrollador, que está trabajando en su entorno local, es decir, en su computadora, hace un desarrollo local. Luego ese desarrollo, ¿sí?, lo puede instalar en un entorno de pruebas, donde ahí los testers o los programas automáticos, los scripts de pruebas automáticos, van a ejecutar dentro de ese entorno de pruebas. Y ahí seguramente, bueno, obviamente que lo ideal sería de que nuestro sistema bajo prueba nos dé todo ok, ¿sí?, de que no hayan fallas. Y en el caso de que existan fallas, ¿sí?, esas fallas se tienen que reportar. ¿Para qué? Para ser solucionadas, ¿no? Luego está el entorno de staging, donde se hacen pruebas de aceptación ya con el usuario, que sería ya la entrada a lo que sería el entorno de producción, donde ya tendríamos nuestro software, ¿sí?, nuestro desarrollo, nuestro producto final, estaría instalado en este entorno de producción, ¿no?, donde ya todos los usuarios finales estarían trabajando y accediendo a la aplicación en ese entorno. ¿Conocían, chicos, de estos entornos de desarrollo? No. ¿No? Bueno, así es donde en la industria se trabaja de esta forma. El programador trabaja en su computadora, instala, cuando dice, bueno, ya tengo una solución, bueno, lo instala en un entorno de pruebas, se corren las pruebas automáticas, los testers manuales hacen pruebas en ese entorno. Luego, cuando está todo ok, lo pasan al entorno de staging, que sería preproducción. Y en staging se hacen pruebas de aceptación con usuarios, con los llamados stakeholders. ¿Qué sería la traducción de stakeholder? Los interesados, ¿no?, las personas interesadas. Nuestros clientes, podemos decir. Bueno, ellos hacen las pruebas de aceptación. Ellos van a dar el veredicto, sí, ok, era lo que nosotros te pedimos, hicieron lo que ellos pidieron y está todo bien, listo, se cierra y se lo pasa al entorno de producción. Y ahí, bueno, ya en el entorno de producción empiezan, los usuarios finales acceden al software, ya está instalado en el entorno de producción. Generalmente, ¿sí?, esto se hacía de forma manual, ¿no? Hoy por hoy existen aplicaciones, una de ellas se llama Jenkins, donde se arma, ¿sí?, lo que se llama un pipeline, y ahí aparece el concepto de lo que es la integración continua y el delivery continuo.
¿sí? Donde en forma automática se va haciendo estas instalaciones, ¿sí? En cada uno de esos entornos hasta que llegue a producción. ¿Cuál es el evento que genera esa ejecución del pipeline? ¿Sí? Seguramente podría llegar a ser no sé, un commit en un Git, sí, un commit en un Git, o quizás también el versionado de ese desarrollo, ¿sí? Y que eso dispare un pipeline y que automáticamente llegue a producción, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí se tienen que dar todas las condiciones para que llegue a producción. Tiene que ir pasando por las diferentes pruebas, pruebas funcionales, pruebas también de código estático. Entonces, hay un software que se llama SonarQube que hace pruebas en cuanto a lo que es el código. Y bueno, y llega a producción. ¿Preguntas? ¿Nada? Nuestra materia se llama Programación Orientada a Objetos. ¿Sí? Programación orientada a objetos que en realidad hace referencia al paradigma orientado a objetos. En la programación hay diferentes tipos de paradigmas. Está el paradigma imperativo, el paradigma de objetos, el paradigma funcional y el paradigma lógico. Estos son los 4 paradigmas fundamentales, ¿sí? Y básicos, clásicos de la programación. Ustedes vienen de trabajar en la materia algoritmos y estructura de datos con el paradigma imperativo. Ustedes han estado trabajando con el lenguaje C, ¿verdad? Han implementado el C. Sí. Bien. Sí. Existen otros lenguajes del paradigma imperativo, como es Fortran, primer lenguaje, de hecho que fue el primer lenguaje imperativo, año 1970. C, Pascal, COBOL, son todos lenguajes, ¿sí? De la década del 70 y década del 80, que fueron los lenguajes imperativos, ¿no? Donde las características del lenguaje imperativo tienen que ver con la secuencia, los ciclos, las condiciones, la memoria, la variable, ¿sí? La mutación de variables. Bueno, son características de ese paradigma, ¿sí? Y por arriba de todo esto, ¿sí? de estas características, fíjese que también el imperativo está clasificado como metaparadigma, como operacional. ¿Qué significa operacional? Significa que para hallar la solución de un problema, necesitamos el cómo llegó a esa solución. El cómo llegó a esa solución no es ni más ni menos que el algoritmo. ¿Vieron que nosotros estábamos hablando de algoritmo? Bueno, el algoritmo que transformando el algoritmo llegamos al código. Bueno, el imperativo trabaja con un algoritmo. Necesito de ese algoritmo. Es operacional. Doy paso a paso, voy dando la lógica para poder obtener esa solución, para poder dar solución al problema. El paradigma orientado a objetos, fíjese que comparte con el imperativo el mismo metaparadigma. Es decir que dentro del paradigma orientado a objetos también necesito de ese algoritmo. ¿Por qué? Porque también necesito ese paso a paso para llegar a la solución del problema. Obviamente que pensado no en términos de la memoria y de la mutación de las variables, sino que pensado en cómo los objetos se comunican enviándose mensajes entre sí. ¿Me siguen? Y acá, lenguajes orientados a objetos, tenemos a Java, década del 90, Python, década del 90, C++, C#, Eiffel, Smalltalk,
y otros lenguajes orientados a objetos. ¿Lo ven, chicos? Ustedes ahora van a hacer un salto, porque ustedes vienen de cursar una materia que es algoritmos y estructura de datos, donde la solución de un problema se la piensa de una forma que es diferente a cómo se la piensa en esta materia. Es diferente, pero tampoco es tan diferente. ¿Por qué? Porque tanto el imperativo como el objeto comparten una característica que tiene que ver con el algoritmo. Ambos son operacionales. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, sí. Comparten el metaparadigma, había dicho. Exactamente, comparten el mismo metaparadigma, que es operacionales, el cómo. ¿Cómo llego a la solución? El paso a paso. Obviamente que comparten solo eso, el algoritmo. Después cada paradigma tiene sus características, ¿no? Su forma de pensar y de abstraer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No sé si Roberto quiere hacer un aporte. No, está muy bien. Todo lo que Bien. estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Muy bien. Bueno, en la parte operacional de objetos se va a manifestar en los métodos que haya que programar, en las funciones que haya que programar, ¿no? Tal cual. Pero está dentro de un esquema que es el diagrama de clase, la clase que le da origen a ese programa, pero para que el programa funcione hay que crear un objeto de esa clase y ahí esos objetos van a llevar a cabo los algoritmos que están declarados o definidos dentro de la clase, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ahora, también existe otro metaparadigma, que son los declarativos. Que acá ya no... Este metaparadigma declarativo, ya no importa el algoritmo, el cómo llego, el paso a paso. Lo que necesito es saber cómo declarar el problema. Por eso acá puse el qué. El qué del problema. ¿Sí? Estoy declarando el problema. Tanto el paradigma funcional como el lógico comparten ese metaparadigma. Y ahí sí que es totalmente diferente, ¿sí?, la forma de pensar y de implementar un programa en estos dos últimos paradigmas, ¿no? Estos dos paradigmas los van a ver ustedes, los licenciados, los futuros licenciados los van a ver en la materia Paradigmas de la Programación, 5º año, y lo van a ver conmigo, los técnicos lo van a ver conmigo en la materia Taller de Lenguajes, en 2º año. Características, funciones que no manejan datos mutables o estados. Acá tenemos lenguajes como Lisp y Haskell, ¿sí? Están basados en el cálculo lambda. El cálculo lambda es todo un concepto que fue desarrollado por Alonso Church en la década del 30. Luego tenemos el paradigma lógico, ¿sí?, donde el lenguaje estrella del paradigma es el lenguaje Prolog. Hay dialectos también del lenguaje, pero bueno, está basado en la lógica de predicados mediante las reglas y los hechos, de forma tal de dar solución a un problema, pero en forma declarativa, ¿sí? Tanto funcional como lógico, estamos hablando, chicos, de lenguajes que son interpretados, no son lenguajes compilados. No tiene nada que ver con los lenguajes imperativos acá arriba, de CAN 70 y 80, que estos sí son lenguajes
que son compilados que requieren de un compilador. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Nosotros en esta materia estamos en esta segunda fila, objetos. ¿Sí? ¿Y qué es un lenguaje de programación? Acá dice, es una notación para escribir programas. O sea, el lenguaje me va a proporcionar estructuras sintácticas y semánticas. Sintácticas de cómo escribir una expresión, cómo escribir el programa, ¿sí? Y semántica en cómo evaluar, o sea, dar significado, ¿sí?, a los símbolos, porque en realidad, a ver, un programa, ¿sí? Un programa yo lo puedo ver como un conjunto de palabras. ¿Me siguen? Yo veo palabras en un programa. Ahora, esas palabras, ¿sí?, fueron escritas en un lenguaje, y el lenguaje, cada una de esas palabras yo la puedo ver como símbolos que tienen un orden, esas palabras. No es lo mismo, no sé, si quiero sumar dos variables, ¿sí?, yo digo variable más variable. Hay un orden. Pongo el más en el medio de esas dos variables, ¿sí? Porque el lenguaje me está dando esa estructura, me está diciendo cómo tengo que escribir ese programa. Y yo sé que ese más, ese símbolo más, está representando una suma. ¿Me siguen? Me está representando una suma también dependiendo del lenguaje, porque si esos dos operandos son números, sí va a ser una suma. Pero si esos dos operandos son cadenas, ahí no se está haciendo no se suman dos cadenas, ahí se estaría haciendo una concatenación de cadenas. Es poner una cadena detrás de la otra. Estoy concatenando, yuxtaponiendo cadenas. Entonces, cada símbolo va a tener su propio significado también, dentro de las estructuras que me brinda el lenguaje de programación. ¿Está bien? Perfecto. Acá tenemos la genealogía del lenguaje de programación. Miren, yo les decía, hoy les dije Fortran 1970 y acá dice Fortran 1954. Ahí. COBOL 1960. Igual había un Fortran 70. Ahí habría como que revisar un poquito el tema de Fortran. Fíjese, Python, año 1991. Java, año 1995. ¿Sí? Acá hay una genealogía de los lenguajes de programación. ¿Preguntas? Fíjese que acá venimos, Lisp es un lenguaje declarativo, funcional. Smalltalk, yo aprendí a programar objetos en la universidad con el lenguaje Smalltalk. No fue en ese año, o sea, en el año 1973 se publica, se crea el lenguaje, ¿no? Pero es un lenguaje 100% orientado a objetos. Smalltalk. No sé si Roberto lo conocías, Smalltalk. Escuché hablar y miré un poquito cuando salió, pero nunca metí las manos con el Smalltalk. Sí, son de oído Sí, nomás. 100% orientado a objetos. Sí. ¿Por qué digo 100% orientado a objetos? Porque vamos a ver que en Java, por ejemplo, Java es un lenguaje orientado a objetos, pero no es 100% orientado a objetos. Hay, no sé, los tipos primitivos
como el int, el boolean, si bien tiene sus clases wrappers, envoltorias del primitivo, el primitivo en sí no es un objeto. Entonces, ¿y por qué Java en el año, ¿dónde lo tenemos a Java? Por acá. Acá, 1995. ¿Por qué James Gosling acepta poner en su lenguaje, en el lenguaje de Java, acepta poner estos primitivos que no son objetos? Y bueno, acá por una cuestión de familiarización, porque en esa época, ¿sí? En la década del 90, la mayoría de los programadores eran programadores de C++. Fíjense, C++, 1983. Y en C++, que tiene como padre al lenguaje C y a Simula, ¿sí? Ya vienen trabajando con el int, el boolean, y acá el objetivo también, a ver, cuando uno lanza al mercado, ¿sí? A la industria, un lenguaje de programación, va a querer que su lenguaje sea usado por la mayor cantidad de programadores. De hecho que Java es lanzado al mercado, ¿sí? A la industria en 1995 con el eslogan escríbelo una sola vez y ejecútalo en todos lados, por el tema este de la multi, que es múltiple plataforma, que se puede ejecutar en cualquier sistema operativo, que en comparación con otros lenguajes, ¿sí? Eso no se puede hacer, habría que hacer como transformaciones, habría que hacer como ajustes para que se pueda ejecutar en una plataforma Windows, en una plataforma Linux, Unix. ¿Se entiende, chicos? Entonces, se lanza con eso y también se lanza como característica de Java, se lanza con el hecho de que es un lenguaje, dice, es un lenguaje familiar. Hay un libro que se llama el libro blanco de Java, donde en ese libro aparecen las características del lenguaje. Y una de las características del lenguaje es decir, Java es un lenguaje simple y familiar. ¿Y familiar? ¿Por qué familiar? Y familiar porque de alguna forma tomó, ¿sí? De los lenguajes de la época, tomó ciertas estructuras sintácticas de forma tal que los programadores, al ver que ahí sí, ellos vieron que eran familiar esas estructuras sintácticas, donde la curva de aprendizaje no iba a ser tan elevada, y eso hizo justamente esa migración, ¿no? De que la mayoría de las empresas, de los organismos, querían migrar todas sus aplicaciones al lenguaje Java, por las características y las bondades que tenía el lenguaje en esa época. Sí, chicos. Lamentablemente los bancos no pudieron, no pudieron hacer esas migraciones. Las aplicaciones de los bancos están escritas en COBOL, ¿sí? Y son aplicaciones bastante complejas, de una lógica bastante compleja, ¿sí? Que había un problema ahí, un problema de que no se podía hacer esa migración, ¿sí? De COBOL a lenguajes como Java. Creo que también acá tenía que ver con el hecho de los servidores, porque acá esos programas están como, no sé, no me quiero meter mucho en detalle, pero trabajan no sé, con arquitecturas, con plataformas, ¿sí? Que son grandes servidores. No sé si alguien entiende un poquito más y puede hablar, pero sí, son grandes servidores en donde la migración era bastante compleja.
Bueno, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Aprender con ejemplos. ¿Qué significa aprender con ejemplos? Aprender con ejemplos significa... Y mira, yo puedo partir de un enunciado y de ese enunciado analizarlo, hacer un diseño y luego hacer la programación, ¿no? Partiendo de ese enunciado. A veces de un enunciado a la programación es costoso a veces, ¿no? Costoso en el hecho de no entiendo cómo empezar, no entiendo cómo programar, el famoso no me sale, no lo entiendo, no me sale, ¿sí? Bueno, nosotros les damos una alternativa, también sería, empiezo a copiar código, chicos, me empiezo a familiarizar con el lenguaje. Tengo un código y lo copio. Y una vez que lo copié, lo ejecuto. Y una vez que lo ejecuté, le empiezo a hacer cambios a ese código. Voy viendo, voy interactuando, voy aprendiendo con ejemplos. ¿Se entiende? Esa es otra forma de aprender. ¿Me siguen, chicos? Aprendo con ejemplos. Aprendo copiando, ejecutando, modificando. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Leandro. Profe, te quería, Diga. no hacer una consulta, decir algo. Justo hoy tuve un problemita y estoy volviendo del trabajo, estoy llegando tarde a mi casa, me estoy por quedar sin batería. ¿Me puedo volver a conectar en 20 minutitos? Dale, acordate que tipo 2020 aproximadamente estaríamos haciendo un corte. Ok. Pero Justo bueno, me sí, queda sí. 1% en el celular. Dale. Cualquier cosa, si no ves acá, es porque estamos en recreo. Ok, listo. Dale, hasta luego. Aprender con ejemplos. No sé. Tengo que mostrar en consola el hola mundo. Bueno, en Python, para mostrar en consola el hola mundo, hago uso de esta función print. Pongo hola mundo entre los paréntesis y muestro en consola hola mundo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa si ahora quiero mostrar hola mundo cruel? Bueno, empiezo a tocar, empiezo a interactuar con el código, interactuar, ¿no? Empiezo como a tocar, a modificar, a hacer ajustes, ¿sí? Voy ejecutando, voy viendo qué es lo que me devuelve, qué es lo que veo en consola, voy aprendiendo con ejemplos. Otra forma de aprender, ¿sí?, es mediante los tests. Sin hacer la función, es como que pienso qué es lo que quiero, ¿no? Acá dice, ¿no? Esperen que voy a bajar acá. Dice, escribo la prueba primero. Cuando escribo la prueba, obviamente que la prueba va a fallar porque no va a estar. Estoy queriendo probar algo que todavía no existe. ¿Me siguen, chicos? Pero yo sé, empiezo a entender qué es lo que necesito. Empiezo a hacer como, con la prueba, como que empiezo a hacer un análisis, ¿sí?, de realmente qué necesito de ese programa, que haga ese programa. Y ahí empiezo a escribir un código mínimo, pero para que la prueba pase. Fíjate que voy del 1 al 2. Del 2, una vez que tengo ese código mínimo, ¿sí?, la prueba dice, la prueba debe pasar. Y si pasa, la prueba se va a mostrar en verde. Porque en realidad, si la prueba pasa, si la prueba está ok, el color asociado al ok es el verde, ¿no? Y el color asociado al fallo es el rojo. Fíjense que acá esta flecha es roja y acá esta flecha es verde.
¿Está bien? Y luego mejoro ese código mediante lo que es la técnica de refactoring. Y ahí es como que voy haciendo eso, ¿no? Voy en este círculo de fallo, escribo código mínimo, hago que la prueba pase y hago el refactoring. Y de esta forma, en este círculo, ¿sí? Va a ser de que esté trabajando con lo que es el TDD. El TDD es el desarrollo, test de testing, ¿sí? Desarrollo guiado por el test. Eso significa. ¿Me siguen, chicos? Acá está, Test Drive Development. Desarrollo guiado, manejado, ¿sí? Mediante los tests. ¿Es una metodología de desarrollo? Es una metodología de desarrollo. ¿Sirve para aprender? Sirve para aprender. Pero pensando primero en los tests. ¿Alguien hizo alguna pregunta? No sé, a ver, voy a ver. No. Bueno, muy bien, chicos. Y como les decía, ¿no? Aprender paso a paso. Primero una sintaxis básica, después le agregamos estructuras de datos, luego le podemos agregar librerías, y más, y más, y más. Y vamos a ver que se va a ir haciendo una gran montaña esto. Una gran montaña de conocimientos, en forma gradual, paso a paso. ¿Me siguen? De forma tranquila, paso a paso, vamos a ir haciendo eso. Ahora, si yo no ejercito una sintaxis básica, y va a llegar el momento en el cual se den estructuras de datos, ya empiezo a tener problemas ahí. Por eso está bueno que ver la sintaxis básica y que se ejercite sobre la sintaxis básica. Está bueno, cuando veamos estructura de datos, que hagan muchos ejercicios con estructura de datos. Y que cada concepto, cada característica que vayamos viendo, hagan su propio entrenamiento. ¿Sí? Porque si no, es como que si no voy entendiendo, no voy haciendo, es como que la base de esa montaña queda como floja. Y es como que cada día, cada clase, cada semana que va a ir pasando, se le va a ir sumando a la montaña, se va a ir sumando, se va a ir sumando. Pero si tengo las bases no están sólidas, esto en algún momento cae. Y el caer significa justamente que abandonen la cursada, que les vayan mal en los parciales, ¿sí? Y todo ¿producto de qué? Producto de que faltó ejercitación. ¿Sí? Pero no hay tiempo para ejercitarse. Chicos, lamentablemente el tiempo lo van a tener que buscar. El tiempo va a tener que ser. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. Profe, vos que decís que tenemos que practicar, ¿cuál sería la mejor forma de practicarlo? Porque si me lo decís así, lo asocio con algoritmo, pienso en un programa y si vos decís que practicar en un programa es útil, también te quería preguntar en cuál. Bueno, nosotros, fíjate que acá, en este programa, nosotros en forma gradual vamos a ir viendo características, ¿sí? Vamos a ir viendo contenido. Cada contenido tiene su guía de ejercicios. Entonces, está bueno que, por ejemplo, ahora después vamos a ver Python, ¿no? Vamos a ver, bueno, qué es Python y vamos a ver la sintaxis básica de Python, los datos simples de Python, vamos a ver cadenas. Entonces, bueno, ya voy viendo, abro acá y digo, bueno, TP, la guía. Dice, tipo de datos simples. Dice, escribe un programa que muestre por pantalla la cadena Hola Mundo. Y acá me escribo el código de Hola Mundo. ¿Sí? Y no lo sé cómo se hace. Bueno, lo busco en internet cómo se hace.
empiezo también como a buscar, o pregunto a alguien, o vengo acá a la semana siguiente, o en realidad la clase que viene con Leo, y le preguntan a él, o le dicen, profe, ¿podemos hacer el ejercicio de Hola Mundo? Y lo hacemos, o me junto con mis compañeros, hago un equipo de estudio, de trabajo, y hacemos, y no solo hacemos, sino que también nos evaluamos cómo han hecho el programa Hola Mundo. Estoy tirando así como estrategias, no como técnicas. El tema es que No, no, te entiendo. O sea, vos decís que nos manejamos con el Git directamente. la materia, todo pasa por el Git. La materia Claro, es no, el, porque la materia es el Git. sí, está bien. Yo lo enfocaba más la pregunta por el lado de decirte si hay algún programa así como en algoritmo usábamos el Dev C++ para practicar y armar cosas, si había alguno que vos recomendaras para esta materia. Ah, ok. Ah, no te entendí, disculpame. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, el lenguaje ya está, o es Python o es Java, ¿verdad? Vos vas a elegir el que vos creas que es. Recién vimos lo de Tiobe acá, y el mundo va por acá, la industria va por Python. Lo estamos viendo acá en este porcentaje, ¿sí? Pero vos elegís. Porque acá, Dale, gracias. acá no es ni Java ni Python, acá es la programación orientada a objetos. Hoy es Java, hoy es Python. El paradigma orientado a objetos va a ser, yo creo que me voy a jubilar y va a seguir estando. Va a estar de por vida, creo. ¿Me siguen? ¿Van a cambiar los lenguajes? Los lenguajes cambian. El paradigma, no. No, el paradigma orientado a objetos no nació ayer, ¿eh? Nació en la década del 50, 60. ¿Sí? Y tenemos paradigma para rato. ¿Sí, chicos? Sí, ahora vamos a ver. Vos me estás preguntando por el IDE. El IDE sí. Bueno, el IDE también va a depender del lenguaje de programación que ustedes usen, ¿no? Que elijan. Pero nosotros vamos a ir. Nosotros en realidad, de hecho fíjate que todo este Git y toda esta guía de trabajos prácticos, ¿sí? Esto en realidad es un notebook, fíjese la extensión, ¿no? Esto es un notebook. Un Jupyter Notebook. ¿Sí? Ahora les voy a contar de cómo instalar, ¿sí? Una aplicación que se llama Anaconda, Anaconda Navigator, y desde Anaconda Navigator, ¿sí? Vamos a poder acceder al Jupyter Lab para que ustedes puedan hacer estas prácticas, ¿no? Y que puedan hacer las prácticas mediante Jupyter Lab. Lo que pasa es que Jupyter Lab es para Python, ¿sí? O sea, nosotros vamos a ir viendo desde acá. ¿Preguntas, chicos? No, profe. Nada. Bueno, creo que vamos a empezar. ¿Visual para Python? ¿Cómo? No te escuché. No escuché, ¿alguien dijo algo? Sí, uno de los chicos, pero creo que se muteó. Sí, se puede usar el Visual, me parece. El Visual Studio, supongo que se refiere a eso. Ah, ok. Sí, hay muchos IDEs. Está el Visual Studio Code, está el PyCharm, está el... Para Python me estás diciendo, ¿no? Sí. Básicamente eso, PyCharm, Visual Studio Code. Pero en realidad nosotros apuntamos a que usen estas notebooks. ¿Sí? Ahora después les voy a decir cuál es la ventaja de usar estas notebooks. ¿Sí? Ya sea entrar acá por Anaconda, o también podrían entrar mediante Codelabs, pero no, vamos a ir por... ¿no?
Colab son los de Google. No, chicos, vamos a ir por Anaconda. Bueno, antes de hacer el recreo, voy a tomar lista. Así ustedes saben en dónde. Si están inscritos, si no están inscritos y todo eso. Milena Altamiranda. Acá, profe. Vamos a poner acá. Jessica Abati. Presente. Matías Barraza. Santiago Barraza. Presente. Ah, una cosa, mi hermano dijo por el chat que está presente. Barraza. Sí, para un segundo. Chicos, empiecen a intentar tener micrófono, ¿sí? Esta es una material virtual y está bueno escucharlo, porque nosotros también estamos evaluando todas las clases, estamos evaluándolo. O sea, con la pregunta que ustedes hacen, con los ejercicios que nos muestran, siempre estamos evaluando, ¿no? En forma implícita, pero evaluando. Entonces está bueno de que vayan viendo la forma de tener un micrófono. Entonces, ¿tu hermano qué dijo? Que está presente. Bueno. Uciel Bazán. Presente. Tiago Benítez. Juan Bogado. Presente. Karen Caballero. Presente. Abril Cabral. Presente. Marcos Cáceres. Presente, profe. Matías Centeno. Acá, presente, profe. Leandro Claps. Lautaro Corbalán. Presente, profe. Melina Cuenca. Presente.